Carisma desde el aula con el profesor Beli Daniel Castillo. Hoy vamos a tratar el tema del conflicto y la negociación. Aquí vamos a ver cuáles son los factores que producen conflicto al interno de las organizaciones y qué tan perjudicial o beneficioso es el conflicto para las organizaciones y cómo nosotros utilizar la estrategia de negociación para el manejo y resolución de los conflictos. Este es el caso que nos muestra la magnitud del conflicto al interno de las organizaciones. Al trabajar para una empresa grande de servicios financieros, Rick Johnson forma parte de un equipo de 7 personas responsables de establecer nuevas empresas internacionales, por ejemplo, empresas que van a iniciar sus operaciones tanto en China como en la India. Para lanzar exitosamente nuevas subsidiarias en el extranjero, el equipo de Johnson confía en las operaciones de la administración de la compañía y en las divisiones de ventas para suministrar a las compañías que inician la infraestructura y la capacitación necesaria para tener éxito. Aquí viene el conflicto. Recientemente los grupos han empezado a tener dificultades para trabajar bien juntos. Parece que siempre que el equipo de Johnson necesita ayuda para resolver problemas en el sitio en el extranjero, ningún empleado de la administración de operaciones o de las divisiones de ventas está dispuesto para ayudar. En las raras ocasiones en las que sí contestan los correos electrónicos y las llamadas telefónicas, estos otros miembros del grupo a menudo dicen que tienen muy poco personal y en consecuencia no pueden dejar sus responsabilidades nacionales regulares. O sea, no pueden dejar sus responsabilidades para ayudar al equipo de Johnson para poder hacer las instalaciones en el extranjero. El grupo de Johnson reacciona con enojo a esta situación. Sus compañeros de equipo comienzan a hablar mal de los miembros de los otros grupos y tratan de evitarlos en los pasillos de la cafetería, lo que lleva a casi un rompimiento total de la comunicación, o sea, entre los miembros del equipo de Johnson y los miembros de los otros departamentos que se encuentran en la casa matriz. Johnson también ha notado que su grupo tiene una actitud de no necesitamos a nadie más para hacer el trabajo. Desafortunadamente, él sabe que no es así y se ha vuelto pesimista respecto a la capacidad de su equipo para establecer empresas funcionales y exitosas en el extranjero de manera oportuna. O sea que no solamente los miembros de los otros departamentos que se encontraban en la casa matriz estaban negados a ayudar al equipo de Johnson, pero también el equipo de Johnson se mostraba indiferente y se mostraba como que todo lo podía. O sea, estaban como islas aparte. Eso estaba generando conflicto para la organización, o sea, interdepartamental, un conflicto interdepartamental. ¿Qué tenemos entonces en el caso de Rick Johnson? Bueno, en el caso de Rick Johnson podemos nosotros ver que hay un conflicto, es evidente que hay un conflicto entre las partes, o sea, la gente no quiere colaborar, un problema de conflicto interdepartamental. Pero ¿hasta qué punto este conflicto es un conflicto de naturaleza funcional o de naturaleza disfuncional? O sea, ¿hasta qué punto este conflicto es un conflicto que está perjudicando, que es perjudicial para la organización? Y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver durante todo este trayecto cómo este conflicto puede dañar o puede mejorar a la organización. Es importante tener presente esto. Un conflicto es perjudicial para una organización en la medida en que le impide que ella avance. Entonces, este conflicto, vamos a ver de qué naturaleza es, pero por lo que se vislumbra no es de naturaleza disfuncional, sino funcional. Entonces, aquí tenemos la clasificación de los conflictos, tanto funcionales como disfuncionales. ¿Qué caracteriza un conflicto funcional? Bueno, si es funcional es que es positivo. Fíjense, lo podemos ver de esta manera. Es una confrontación, evidentemente, es un enfrentamiento entre dos grupos, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué ocurre? Que este enfrentamiento va a mejorar y va a beneficiar el desempeño de la organización. O sea, cuando el conflicto se enfoca en las tareas, y aquí la clave es las tareas, o sea, en lo que hay que hacer
en lo que se hace, en lo operativo, ¿verdad? El debate constructivo entonces puede mejorar la toma de decisiones y los resultados laborales. Lo que pasaba con el caso de Johnson era que ellos no querían colaborar, o sea, no querían colaborar con la tarea y podría llegar entonces a un conflicto disfuncional. Observe que aquí la clave es la tarea. Cuando usted piense en qué es un conflicto funcional, piense y enfóquese en la tarea. O sea, ¿qué es lo que hace un conflicto diferente de otro? ¿Qué es lo que hace un conflicto que pueda funcionar, que pueda mejorar a la organización? Si está enfocado en la tarea o está enfocado en la persona. Los conflictos funcionales se enfocan en las tareas. Y lo ejemplificamos de esta manera. Dos departamentos de un hospital pueden tener un conflicto sobre cuál es el método más eficiente para proporcionar cuidados médicos a familias rurales de bajos ingresos. Los dos departamentos están de acuerdo en la meta, pero no en los medios para lograrla. Observen que aquí estamos nosotros ante un conflicto. Indudablemente el conflicto consiste en la elección del método, pero nadie se está dirigiendo a ningún miembro en términos personal. Estamos hablando del método. El método es un procedimiento, no es una persona. Y al fin y al cabo, cuál sea el método que se elija, el servicio le debe llegar a la familia, a los comunitarios. O sea que el conflicto en este caso es un conflicto funcional, porque va a producir alguna mejora en alguna dirección para la comunidad y para los miembros de ambos equipos. Por lo que cualquiera que sea el resultado, es probable entonces que las familias rurales de bajos ingresos obtengan mejores cuidados médicos una vez que se resuelve el conflicto. Si no se presentaran entonces los conflictos en las organizaciones, habría poco compromiso para cambiar. La mayoría de los grupos probablemente se quedarían estáticos, o sea, el conflicto dinamiza la organización. De alguna manera se generan beneficios para la organización cuando estamos frente a un conflicto. O sea, el conflicto se hace bueno, se hace positivo en la medida en que nos ayuda a avanzar. O sea, no es que debemos estar constantemente en conflicto, pero si los conflictos que surgen o las diferencias que surgen entre las personas es para avanzar, no es malo. Hay que muchas veces hay que hasta incentivar esos conflictos, ¿de acuerdo? En la acera del frente, entonces tenemos los conflictos disfuncionales, como su nombre lo dice, disfuncional, o sea, disfuncional, hace que la cosa no funcione. Un conflicto disfuncional es cualquier enfrentamiento o confrontación o interacción que se produce entre grupos, oiga bien, pero que daña a la organización o obstaculiza el logro de sus objetivos. Fíjese, ¿cuál es la clave aquí? Fíjese, aquí la clave, mientras allí era que estaba enfocado en la tarea, aquí la confrontación está fundamentada en la interacción personal. O sea, aquí ya estamos hablando de cuestiones personales. Cuando las cosas llegan cuando una dificultad entre dos individuos o dos grupos se enfoca en las personas, ya las cosas llegan a mayores, como decimos en términos populares. O sea, ya las cosas están trascendiendo porque ya no es el objeto, ¿no? Ya estamos hablando de cuestiones de índole mayor. O sea, estamos hablando de conflicto entre las partes, pero un conflicto que está afectando es las personas, la esencia de las personas. Veámoslo de esta manera. ¿Puede el conflicto en una organización afectar el desempeño organizacional, o sea, los resultados finales, la eficacia, la permanencia de una organización? Pues bueno, de alguna manera sí, porque así como lo puede beneficiar, lo puede perjudicar. El conflicto entonces puede tener un efecto positivo o igualmente negativo en el desempeño organizacional, porque la naturaleza del conflicto y la forma en que se maneja el conflicto es que va a determinar la dirección que va a tomar ese conflicto, si hacia lo positivo o hacia lo negativo. Pero cada organización debe tener y puede manejar un nivel óptimo o un nivel suficiente de conflicto que de alguna manera ese nivel que puede manejar de conflicto puede ser funcional. O sea, es decir, que ayuda a generar un desempeño bastante positivo. O sea,
Fíjese cuando las personas expresan, no, yo no aguanto más, esto es inmanejable. Bueno, quiere decir que ese nivel de conflicto en el cual se encuentra no lo puede manejar. Hay un punto donde la situación llega en que es inmanejable para un individuo, y en ese punto donde la situación se vuelve inmanejable, ahí entonces decimos que ya no podemos. Pero siempre hay un nivel de conflicto, de situación, de dificultad con la cual los individuos pueden vivir, y cuanto no más al interno de las organizaciones. O sea, ¿sí afecta el conflicto el desempeño organizacional? Claro que sí. Lo puede afectar tanto de manera positiva como de manera negativa. Depende de la naturaleza del conflicto, sea funcional o disfuncional. Pero de igual manera, cuando el conflicto, en caso de que el conflicto sea demasiado bajo, o sea que no necesita ningún tipo de cero conflicto, entonces también la organización puede tener dificultad. Pero los conflictos aportan a la innovación y al cambio. O sea, ¿qué quiere decir? Que si no existieran los conflictos, la gente no se arriesgara de alguna manera a producir cambios y a innovar. O sea, no solamente en la sociedad, en la cultura, en el hogar, en la escuela, también en las organizaciones, por lo que pueden tener dificultad en adaptarse al cambio, ¿verdad? En el ambiente que se encuentra, si no manejan adecuadamente los conflictos. O sea, si el nivel de conflicto, insistimos, es muy bajo, entonces, o es demasiado alto, entonces la organización no puede tolerarlo. O sea, tiene que tener y manejar un mínimo de conflicto, ¿de acuerdo? ¿De dónde surge que las personas se enfrenten a los conflictos? Bueno, tenemos nosotros una naturaleza pecaminosa, no hay duda, por lo que ocurrió en el jardín del Edén. Pero, ¿cómo a través de la cultura, de la sociedad, se nos ha educado a nosotros, o de alguna manera, para que nosotros manejemos o no manejemos conflictos? Bueno, hay dos puntos de vista que tienen que ver con los conflictos intergrupal en el mundo, en la práctica, o sea, en la cotidianidad. Primero, los conflictos, los valores anticonflicto en el hogar y la casa y la iglesia, y los valores anticonflicto en las organizaciones. O sea, ¿qué quiere decir? Que se incentiva a las personas a que no participen de ningún tipo de conflicto, en el entendido que eso es casi diabólico. Bueno, vamos a ver.
Por otro lado, tenemos entonces en las organizaciones lo mismo. Se ha incentivado en los conflictos el anticonflicto. O sea, ¿qué quiere decir? No entrar en conflicto. Por lo que los administradores siempre han sido evaluados y recompensados por evitar el surgimiento de los conflictos en el área en su área de acción, en su departamento, donde tienen ellos su responsabilidad. Los valores interconflicto, entonces, de hecho, han formado parte de la cultura de la organización. O sea, la idea es que en un departamento, en una unidad, no haya ningún tipo de conflicto y eso va a ser premiada. La armonía y la satisfacción son vistas entonces en forma positiva, mientras que los conflictos y la insatisfacción son vistos en forma negativa. O sea, en condiciones necesarias, óptimas, los administradores van a buscar siempre evitar los conflictos funcionales y disfuncionales que puedan alterar el statu quo. O sea, la gente no quiere ningún tipo de conflicto. Demasiada armonía es peligroso. Una situación donde no haya ningún tipo de diferencia es hasta peligrosa, porque tú vas a decir, pero ven acá, ¿y cómo es esto? Que aquí no hay nada, absolutamente nada de diferencia. Te dirá, un dicho en nuestra cultura que es muy común. Tú dices, y tú ves una pareja, ay, pero esas parejas eran tan bonitas, pero ellos nunca discutían, pero ellos nunca tuvieron diferencia. Ahí está el problema. Como nunca tuvieron diferencia, como nunca discutieron, el día que la tuvieron, no la soportaron y se separaron. O sea, porque manejar diferencia que no tenga que ver con la integridad del individuo, eso no es malo. O sea, que yo tenga diferencias sobre cómo proceder, sobre cómo hacer algo, sin que ataque tu persona como tal, eso no es malo. O sea, que esos conflictos antivalores se han incentivado desde siempre en la sociedad. ¿Pueden los conflictos entonces intragrupar, o sea, hacia el interno del grupo, afectar la productividad del grupo? ¿Puede ser mi equipo, mi unidad de trabajo más productiva o menos productiva si enfrenta o no enfrenta algún tipo de conflicto? Bueno, hay tres posibles causas que pueden generar conflicto al interno de un grupo, entre los miembros de un mismo grupo. Esas serían el conflicto enfocado en la tarea, el conflicto que es producido por las relaciones interpersonales y el conflicto que es resultante del proceso en el cual debemos desempeñar el trabajo. Vamos a verlo en detalle cada uno y ver si afecta o no afecta o en qué medida afecta la productividad del grupo. Primero tenemos el conflicto enfocado en la tarea, o sea, el conflicto que está enfocado en la tarea. Como hemos dicho anteriormente, este conflicto, por su nombre lo dice, es un conflicto de naturaleza funcional, no disfuncional. O sea, aquí los individuos tienen diferentes puntos de vista con respecto a la tarea que debe realizarse. O sea, con respecto a lo que es la tarea del grupo, qué es lo que tiene, cuál es el rol del grupo, qué es lo que tiene que hacer el grupo. Y eso genera conflicto al interno del grupo. Oiga bien, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Limpiar zapatos, limpiar carro, romper el carro, o sea, romper una hoja. ¿Qué es? Ahí entra el conflicto. Primero tenemos el conflicto enfocado en la tarea, o sea, el conflicto que está enfocado en la tarea. Como hemos dicho anteriormente, este conflicto, por su nombre lo dice, es un conflicto de naturaleza funcional, no disfuncional. O sea, aquí los individuos tienen diferentes puntos de vista con respecto a la tarea que debe realizarse. O sea, con respecto a lo que es la tarea del grupo, qué es lo que tiene, cuál es el rol del grupo, qué es lo que tiene que hacer el grupo. Y eso genera conflicto al interno del grupo. Oiga bien, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Limpiar zapatos, limpiar carro, romper el carro, o sea, romper una hoja. ¿Qué es? Ahí entra el conflicto. Un ejemplo más claro y más específico sería el siguiente. Tenemos, por ejemplo, dos miembros de una fuerza laboral de planeación, o sea, un equipo de planeación estratégico de una empresa, de una compañía, una organización. Ellos pueden tener muy distintas opiniones en relación con lo que el grupo necesita lograr, o sea, cuál es la meta que el grupo tiene que alcanzar. Estas diferencias pueden originarse en una diversidad de áreas que incluyen diferencias en los valores laborales, experiencias en el área funcional y años de la industria. O sea, eso puede generar conflicto con respecto a la tarea. Bueno, pero yo tengo tantos años y entonces yo entiendo trabajando en esta área que debemos hacer tal cosa. O sea, eso puede ser la fuente, indudablemente, la raíz del problema. Y aunque esa sea la raíz, pero no entra en lo personal, sigue enfocado entonces en la tarea. Por lo tanto, ese conflicto sigue siendo un conflicto bueno para los miembros del grupo.
Veamos entonces ahora las posibles fuentes de conflicto que se pueden generar entre dos grupos, o sea, intergrupal. Aquí tenemos 4 que se van a subdividir a la vez. Tenemos primero la interdependencia laboral, y dentro de la interdependencia laboral tenemos una interdependencia común, una interdependencia secuencial y una interdependencia recíproca. Pero también tenemos las diferencias en las metas, o sea, la diferencia en las metas que persigue un grupo en otro, que se va a dividir entonces, que va a tener entonces a su vez fuentes internas, los recursos limitados, porque los recursos son necesarios para alcanzar la meta, la estructura bajo la cual se recompensa a la gente que está alcanzando la meta o el objetivo. Y también tenemos las diferencias de las percepciones. Esto tiene que ver con lo perceptual, como un grupo percibe al otro, o sea, los miembros de un grupo y otro. Las metas diferentes hacen entonces que yo pueda percibirte a ti de una manera y yo de otra, como tal, como grupo. Las incongruencias del estatus, o sea, cuando el estatus no está claro, no está definido, estamos claros. La diferencia de horizonte de tiempo, o sea, cuando yo no tengo tiempo para hacer las cosas, ¿verdad? Y la percepción y percepciones imprecisas. Estas divisiones, de alguna manera, son fuentes tangibles en cuanto a las diferencias en las percepciones. O sea, dentro de ellas tenemos todas esas fuentes que pueden generar conflicto entre un grupo y otro. Y por último, el aumento de la demanda de especialistas, o sea, los especialistas frente a los que no son especialistas o que no tienen una especialidad como muy wow, pueden ser generadores de conflicto. Vamos a verlo cada uno en detalle ahora. Cuando hablamos de la interdependencia laboral, o sea, mi labor depende de la de otro y así sucesivamente. Esto ocurre cuando existen dependencia recíproca entre dos o más grupos organizacionales para realizar la labor, o sea, cuando lo que yo hago de alguna manera es necesario para que el otro continúe, o lo que el otro hace tiene que de alguna manera enviármelo a mí. Entonces aquí hablamos de una primera fuente de conflicto entre dos grupos, que es la interdependencia laboral, que puede ser secuencial y común. La primera de esta interdependencia es la común, o sea, lo común, su nombre lo dice, lo que hacemos en común. Gente que hace lo común aunque no tenga el mismo territorio y puede generar conflicto. La interdependencia común entonces no va a requerir que la gente necesariamente se encuentre bajo un mismo techo, o sea, no quiere decir esto, que no se requiere una interacción entre los grupos, ¿verdad? Aquí cada grupo va a realizar su tarea en efecto como tal, o sea, se desempeñan en forma separada. Eso es lo que quiero decir, no están en el mismo territorio. Sin embargo, los desempeños en un conjunto es un conjunto para la organización, y todos los grupos determinan qué tan exitosa o puede ser una organización, o si puede llegar al fracaso. O sea, estos grupos no están en el mismo territorio, no están en el mismo departamento, a veces no están bajo el mismo techo, pero lo que hace uno de alguna manera afecta al otro. O sea, una unidad, por ejemplo, una unidad afecta a otra unidad. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a ilustrar la interdependencia común. Por ejemplo, el personal de la oficina de venta de IBM de una región puede no tener interacción con sus compañeros de región. En forma similar, dos sucursales bancarias pueden tener poca o ninguna interacción. O sea, una oficina de una empresa y otra oficina hacen lo mismo, pero no tienen ninguna interacción constante. Pero ¿qué ocurre? Que en ambos casos que hemos ilustrado, los grupos son interdependientes, puesto que el desempeño de cada uno de ellos debe ser adecuado para que la organización total prospere. O sea, si no tienen un desempeño lo más adecuado uno y otro, entonces es poco probable que la organización prospere. Y si uno está fallando, va a generar conflicto. Pero ¿qué ocurre? Que la organización tiene los medios para resolverlo. Y lo resuelve a través de la estructura organizacional, a través de los departamentos. O sea, es más fácil de resolver este tipo de conflictos. No entraña muchas dificultades para los ejecutivos de una organización. La otra posible fuente de conflicto de interdependencia entre un grupo y otro es la interdependencia secuencial. Aquí la gente se encuentra más próximo físicamente en un mismo territorio. Por ejemplo, la interdependencia secuencial requiere
que un grupo termine su tarea antes de que otro pueda terminar la suya. Las tareas se realizan en formas secuenciales, o sea, por ejemplo, en una fábrica una fábrica textil, se hacen pantalones. O sea, es requisito fundamental que el cortador corte las piezas del pantalón para luego cerrarla, pero es fundamental que alguien coloque la pretina o para luego colocar el zipper o para luego colocar el botón, o sea, y luego por último colocar el ruedo. O sea, se necesita que se haga una labor primero y luego la otra. Cuando no se hace de manera adecuada, ¿verdad? Cuando usted no la hace a tiempo, por ejemplo, entonces usted genera un conflicto con el otro, porque si usted no hace el corte bien, entonces el que va a cerrar el pantalón ya tiene problemas, sobre todo que si gana por ajuste, si gana por razón fija, o sea, por respuesta que tiene que dar, por pieza que tenga que cerrar, entonces ya hay un conflicto porque está ganando menos dinero, y eso entraña un conflicto entre las partes. O sea, porque es necesario que lo que tú hagas esté correcto para yo continuar con mi trabajo, y así sucesivamente. Entonces eso fue una gran fuente en las fábricas, sobre todo para genera mucho conflicto, y la gente que supervisa tiene que estar muy atento y sobre todo prestar atención a la interdependencia secuencial. Aquí aportamos otro ejemplo con mayor detalle. Por ejemplo, en una planta de manufactura, un producto debe ser ensamblado antes de ser pintado. Así, el departamento de doblado debe entonces terminar su tarea antes de que el departamento de pintura pueda comenzar a pintarlo. Y eso sí, si de no ser así, eso insisto, en una posible fuente de conflicto entre un grupo A y un grupo B. Por lo que en los casos en que la producción de un grupo es el insumo para la producción de otro grupo, como lo que acabamos de señalar, es bastante probable que se presente entonces un conflicto entre los dos grupos. Por lo que coordinar la interdependencia secuencial va a requerir una planeación previa de aquellas personas que dirigen, sean administradores o supervisores, pero no cualquier planificación, una aplicación que sea eficiente, que sea puntual y que dé al traste con lo que se anda buscando. Insistimos, esto es una posible fuente de conflicto entre dos grupos. Como su nombre lo dice, interdependencia recíproca, reciprocidad. Fíjense, la común no habitamos en el mismo territorio, las secuenciales uno detrás de otro. Ahora, reciprocidad, recuérdense es como lo reflexivo, ¿verdad? O sea, B con A y A con B. ¿Qué pasa con esto? Esta requiere que la producción de cada grupo sirva como insumo para la producción de otros grupos de la organización. O sea, no solamente lo secuencial, ¿no? Sino la interdependencia recíproca. Vamos a ver el ejemplo. Mire lo recíproco. Vamos a considerar las relaciones entre el personal de anestesiología, personal de enfermería, personal técnico y cirujano de una sala de operaciones de un hospital. Dichas relaciones crean un alto grado de interdependencia recíproca. Porque, bueno, observe bien que todos ellos están en el mismo lugar y todos tienen un mismo objetivo, que salvar al paciente. Todo. O sea, el anestesiólogo, el cirujano, el personal técnico, las enfermerías, todos ellos están trabajando a la vez. O sea, hay una reciprocidad, porque todos están sobre el mismo elemento. O sea, todos están trabajando sobre el mismo elemento. Usted dirá, pero bueno, lo que hacen el pantalón están sobre el mismo elemento. No, porque uno termina una pieza y el otro continúa. Aquí no, aquí están juntos, todos trabajando a la vez. Y esto puede generar conflictos si no están sincronizados adecuadamente, si no hay armonía entre el equipo. Por eso tiene que ser un equipo bastante armonioso. Por lo general es común ver que los equipos son como el mismo equipo. O sea, el anestesiólogo como que siempre opera con el mismo cirujano. El cirujano le gusta trabajar con el mismo anestesiólogo, con el mismo equipo de enfermera y con el mismo equipo técnico. ¿Por qué? Porque ellos entran en armonía. Entonces es como la danza de los cisnes. O sea, es perfecto. Es una armonía perfecta. A eso nos estamos refiriendo. O sea, fíjense la belleza de eso. Cuando eso no se da adecuadamente, entonces se genera un conflicto entre las partes y no se alcanza el objetivo de la organización. Entonces, ¿cuál sería la clave para que no se genere ese conflicto? La coordinación eficaz, que incluye el uso hábil de procesos organizacionales de comunicación y la toma de decisiones por parte de la administración. ¿Cómo yo evito eso? Bueno,
yo lo he visto entonces coordinando bastante bien el equipo, como lo decía, que hay una comunicación entre las partes, incentivar la comunicación efectiva entre el grupo, usted me entiende, y tomar decisiones adecuadas para formar equipos de trabajo que trabajen de manera armoniosa. Entonces, cuanto más compleja sea la organización, indudablemente, que mayor es el potencial para el conflicto y más difícil sería la tarea que enfrenta la administración. O sea, es más difícil para un departamento de recursos humanos, es más difícil para los que supervisan, es más difícil para los administradores cuando estamos en una organización grande. Pero como yo evito los conflictos, no solamente los conflictos recíprocos, sino en una organización, la clave sería esta. La clave es la comunicación, la toma de decisiones y sobre todo saber coordinar de manera adecuada. Colocar a las personas en los puestos correctos es muy importante. Formar equipo con personas que tengan rasgos de personalidad muy común, porque eso facilita las cosas. Recuerden que los polos diferentes se repelan, no solamente cuando hablamos de imán, no. También en cuanto a la personalidad. Las personas que son distintas es poco probable que puedan estar juntos. ¿Estamos claros? Entonces, aquí serían algunas claves para nosotros evitar ciertos conflictos. Y cuanto no más los conflictos interpersonales, o sea, todo tipo de conflictos. Recapitulando, hemos visto hasta aquí entonces los conflictos intergrupales, o sea, la primera fuente de conflicto intergrupal, en este caso de la interdependencia laboral, que puede ser común. Recuerden que no están en un mismo territorio, pero lo que haga un departamento, una unidad, afecta a la otra, secuencial. Es muy necesario que el trabajo que yo hago sea adecuado para que el otro pueda continuar. Y la reciprocidad es una armonía que tiene que haber, porque todos están trabajando sobre un objetivo al mismo tiempo. Es la diferencia entre lo secuencial. Recuerden que hay tres aspectos importantes para evitar los conflictos. Para evitar o minimizar de alguna manera la coordinación eficaz es necesaria, la comunicación y la toma de decisiones. Sobre todo estos dos últimos, que son los procesos más importantes en la administración de recursos humanos y en términos general en la gestión de los recursos humanos y en la gestión organizacional. Entonces, son importantes en la estructura organizacional estos puntos, estos dos procesos. Entonces, es importante. Una clave en materia de recursos humanos es colocar gente que tengan rasgos de personalidad que de alguna manera sean comunes y conocimientos y habilidades comunes o que se complementen entre sí. Vamos a ver ahora cómo la diferencia de las metas se pueden convertir en una fuente de conflicto también entre un departamento y otro, o sea, cuando tienen metas diferentes. Bueno, y cuando las unidades de una organización se especializan, entonces con frecuencia desarrollan metas distintas. La meta de una unidad de producción puede incluir bajar los costos de producción y disminuir los productos defectuosos. Se ve bien que esa sería la meta del departamento de producción, mientras que la meta de otro departamento sería otra. Vamos a ver entonces cómo la meta de otro departamento entra en conflicto con esta. Recuerde que la meta de producción del departamento de producción aquí es bajar los costos de producción y disminuir los productos defectuosos. La meta del departamento de producción es reducir los costos, ¿verdad? Y tener menos productos defectuosos, mientras que la meta de la unidad de investigación y desarrollo puede ser el desarrollo de ideas innovadoras, ¿verdad? Que se puedan convertir en productos nuevos, comerciales y exitosos. Observe que esa diferencia de metas, ¿verdad?, pueden llevar entonces a diferentes expectativas entre los miembros de cada unidad. O sea, por un lado, los ingenieros de producción pueden esperar una supervisión cercana, mientras que los científicos de investigación pueden esperar entonces una gran participación en la toma de decisiones. Observen que los de producción quieren supervisar lo que están inventando los científicos, mientras que los científicos quieren entonces de alguna manera tomar decisiones en el momento de hacer el producto, en la elaboración del producto. Entonces ya se está generando un conflicto porque tienen metas distintas, pero alcanzar una y otra meta es necesaria para la supervivencia de la organización. Entonces ya eso está generando ahí, esa diferencia de meta está generando ya un conflicto entre las partes. Pero esas diferencias en las metas es muy probable que surja, ¿verdad?, que surja el conflicto. O sea, claro, el conflicto va a estar ahí, va a estar presente, pero un conflicto en los grupos al momento de interactuar,
porque no están en el mismo territorio, recuerden, uno de investigación y otro de producción. Pero finalmente, pudiéramos señalar entonces que no solamente ocurre en esos departamentos, sino ocurre en otros departamentos. Este conflicto lo podemos ver y podemos dar varios ejemplos, muchos ejemplos, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿te me entiendes? Otro ejemplo sería el departamento de marketing que quiere vender más y el departamento de crédito que quiere minimizar las pérdidas. Y vamos a ver que inmediatamente también se genera otro conflicto ahí, porque tienen metas diferentes. Uno quiere vender más y otro quiere minimizar las pérdidas por el crédito, o sea, ser más efectivo al momento de cobrar. Ahí tenemos cómo las metas de entre un departamento y otro generan conflicto. En conclusión, según el departamento que predomine, se puede entonces seleccionar distintos clientes. Aquí de nuevo se puede presentar el conflicto como resultado de que cada departamento tiene una meta distinta. El departamento de marketing y el departamento de crédito. O sea, al tener metas distintas, también tenemos otro conflicto. Tenemos entonces dos grandes ejemplos que ilustran bastante claro cómo se generan los conflictos entre un departamento y otro. Entre los problemas que puede incentivar, que puede generar el conflicto de la diferencia entre las metas entre un departamento y otro, es por ejemplo la distribución de los recursos humanos, la distribución de los recursos, el sistema de recompensa. Y eso, ¿por qué? Porque bueno, cuando tenemos metas diferentes, la cúpula puede dar más recursos o menos recursos a uno, o más recursos humanos o menos recursos financieros, y también hacer más disponible o menos disponible la estructura, y eso va a generar conflicto, y eso nos lleva entonces la siguiente fuente de conflicto, que son los recursos limitados, producto inclusive de esto, de las diferencias en las metas. ¿Estamos claros? Tener muchos recursos, bueno, en tiempo de abundancia todo está bien, y eso lo vemos en términos macro y en términos micro. Por ejemplo, la República de Venezuela, cuando era el país más rico de América Latina, bueno, todo estaba bien. Señores, ver a un venezolano era como sacarse la lotería. O sea, eso era difícil. Tú oías que existían los venezolanos porque ellos eran ricos, muy ricos, y entonces no tenían que salir de su país. Observe, cuando hay riqueza, todo está bien, cuando hay abundancia de recursos. Cuando no hay abundancia de recursos, entonces se genera conflicto. De las diferencias de la meta se ve afectada por los recursos también limitados. Igualmente, en una gran nación, como por ejemplo Venezuela, o en un país o pequeño, o en una organización, los recursos limitados se tienen que distribuir entonces de manera razonable. Entonces la dependencia mutua se va a incrementar, y cualquier diferencia entre las metas del grupo se vuelve más evidente. ¿Por qué? Porque no tengo recursos suficientes para alcanzar mi meta y tú tienes los recursos que yo necesito. Entonces ya ahí tenemos un conflicto que se está generando. ¿Entiendes? Ya se está generando ahí un conflicto y tenemos ya dificultades. Vamos a ver en detalle. Esto de los recursos humanos se expresa de esta manera. Mire, si el dinero, el espacio, la mano de obra, los materiales fueran infinitos, o sea, cada grupo buscaría al menos hasta cierto grado su propia meta, pero los recursos deben ser distribuidos de manera razonable y deben ser compartidos, porque sobre todo en esta época los recursos escasean. Lo que ocurre entonces con frecuencia en las situaciones de recursos que son limitados y no infinitos, es que la competencia de ganar, perder, o sea, yo quiero ganar y quiero que el otro pierda. Bueno, por ejemplo, en esta época, ¿verdad?, de pandemia, que fácilmente puede resultar en un conflicto disfuncional si los grupos se rehúsan a colaborar. Fíjense que la diferencia en la meta, cuando todavía no se enfoca en la, ¿cómo le explico? Cuando la diferencia de las metas no se enfoca en no está enfocada en los recursos limitados, sino simplemente alcanzar la meta, el conflicto, como decíamos anteriormente, es funcional. Pero ya cuando se trata de recursos, ya se vuelve un conflicto disfuncional, porque la gente ya va al problema, a lo interpersonal, para alcanzar recursos. Así como la meta se ve afectada por los recursos limitados, el sistema de recompensa
también afecta a alcanzar una meta y puede generar entonces un conflicto igualmente disfuncional. O sea, la meta per se como tal sería funcional, pero cuando ya se afecta y se ve en este terreno, entonces las cosas son diferentes, ya las cosas cambian, ¿entiendes? Son totalmente diferentes. Entonces, cuando el sistema de recompensa se relaciona con el desempeño de grupo individual, en lugar de cómo con el desempeño organizacional en general, aumenta la probabilidad de que se presenten conflictos intergruparios entre los grupos. O sea, cuando yo estoy recompensando en términos de lo que es la organización del grupo y no, eso está bien, hasta ahí no hay problema, pero cuando yo lo estoy enfocando en el individuo, el sistema de recompensa, entonces ya tengo problemas, ya estoy generando un conflicto, y sobre todo cuando estoy equilibrando más el sistema de recompensa para un departamento y para otro, y sobre todo cuando el que tiene la capacidad de recompensar está dentro del conflicto. O sea, si yo soy juez y parte, entonces ya se complica la cosa. Si yo estoy repartiendo los recursos, pues el conflicto se vuelve mucho mayor. O sea, por ejemplo, un departamento de recursos humanos no debe participar en el sistema de recompensa, porque él es que está organizando la recompensa. Entonces, al fin y al cabo, ¿quién va a recompensar? A su propia gente. O sea, el empleado del mes, no, tenemos que sacar a la gente de recursos humanos, porque entonces el empleado del mes va a ser de recursos humanos. Ahora, si el empleado de recursos humanos lo va a elegir un conjunto de departamentos, de todos los departamentos, es otra cosa. Pero si soy yo como recursos humanos que lo voy a elegir, mi gente está fuera, totalmente fuera. Porque tenemos que tener mucho cuidado con la forma en que recompensamos a los demás. Bueno, este potencial de conflicto va a aumentar cuando un grupo tiene la responsabilidad primaria de distribuir la recompensa. El grupo tenderá, mejor dicho, a mostrar una fuerte parcialidad hacia el grupo externo. Una parcialidad negativa, evidentemente, ¿verdad? En la distribución de los recursos que tiene que dar. O sea, yo no le voy a dar más recursos a otro. Y un problema que tenemos casi siempre con el departamento de contabilidad y de finanzas, que para ellos todo es perfecto, pero entonces para los otros departamentos nunca quieren aprobar recursos. No quieren, porque siempre lo entienden que son gastos, que no son inversiones, que son cosas innecesarias, y eso genera conflicto, porque eso impide que tu departamento alcance la meta. ¿Estamos claros? Eso es una gran fuente de conflicto cuando estamos distribuyendo recursos, y cuando el que distribuye recursos es parte esencial de la jugada. Entonces, cuando las recompensas se dirigen a los grupos individuales, al grupo individual, los desempeños son vistos como una variable independiente, aun cuando el desempeño del grupo es en realidad muy interdependiente. Vamos a recalcar siempre esto, fíjense. Cuando la recompensa se está enfocando en el grupo individual, los desempeños vamos a verlo siempre como una variable dependiente de que es independiente. O sea, es independiente de toda la estructura, sino porque, bueno, tú tienes más recursos y yo tengo menos recursos. Entonces, el desempeño del grupo en realidad es muy... En verdad nunca es así, porque el desempeño de un grupo, de una unidad, de un departamento es interdependiente, depende de todos los departamentos, porque hay una interdependencia común. Recuerden que un departamento, aunque haga algo diferente, pero depende de otro departamento de alguna manera. O sea, recursos humanos depende de contabilidad, de marketing, pero contabilidad depende de recursos humanos, porque ¿quién es que hace los programas de desarrollo, de capacitación, de formación, de bienestar? O sea, fíjense que uno y otro depende. Por lo tanto, el éxito de un departamento, si lo vemos desde la teoría de sistema, depende de todos los componentes que están ahí, no es único. ¿Estamos claros? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. ¿Se acuerdan del departamento de marketing que quería vender más y el departamento de contabilidad que quería ser más efectivo, ¿verdad? O sea, el departamento de crédito en este caso. Supongamos entonces que el grupo de marketing es recompensado por las ventas obtenidas y que el grupo de crédito también es recompensado por minimizar las pérdidas de crédito. Fíjense, ellos están en conflicto. Uno quiere que se produzca menos pérdida y otro quiere vender más. En dicha situación, la competencia es reforzada directamente y el conflicto funcional es inadvertidamente recompensado. Fíjense, el conflicto se volvió ¿cómo? Se volvió en ese caso funcional. Bueno, pero fíjense que ¿qué están buscando ellos? Metas. Esas metas son
son distintas uno de otro, pero esas metas generan un conflicto funcional, porque la meta es el conflicto es la meta, alcanzar la meta, como si fuera la tarea, es alcanzar la tarea es uno vender más y otro minimizar la pérdida, por lo tanto se vuelve un conflicto funcional. Lo que sí genera gran problema en la meta es la distribución de recursos. La distribución de recursos y el sistema de recompensa es increíblemente una gran fuente de conflicto interpersonal cuando se trata de alcanzar una meta. Recapitulando, hasta aquí entonces nosotros hemos visto la interdependencia laboral, que tiene que ver con lo común, lo secuencial y lo recíproco, las diferencias en la persecución de las metas, y tenemos dos grandes problemas aquí: los recursos limitados y la estructura de recompensa. Ellos son grandes generadores de conflictos que pueden volver hasta conflictos disfuncionales. Las diferencias en las metas, si se incentiva adecuadamente, recuerde que puede convertirse en un conflicto funcional, porque la idea es conseguir la meta. La idea no es cuestiones personales. Uno y otro departamento va a alcanzar sus metas en la medida en que se incentive de manera adecuada ese conflicto. Entonces, vamos a continuar viendo entonces la diferencia de las percepciones. Esto es muy interesante y es muy enfocado al aspecto psicológico. Primero, diferencias en las percepciones. Bueno, por las diferencias individuales que tenemos nosotros, tenemos diferentes personalidad y consecuencias de diferentes percepciones, ¿verdad? Cada uno se ilustra y se ve a sí mismo de manera diferente, como lo ilustra la imagen. Las diferencias en las metas pueden ser acompañadas por percepciones distintas de la realidad. Desacuerdo acerca de lo que constituye la realidad puede llevar entonces a un conflicto, como lo ilustra la imagen. La realidad, amiguita, es que usted es delgada. La realidad, amiguita, es que usted es gordo. Chonchoncito. Entonces usted está mirando diferente, porque usted está distorsionando la realidad. Cuando nosotros no somos capaces de ver la realidad tal y como es, porque la realidad es única, entonces eso genera conflicto con uno mismo y con los demás. ¿Cuánto uno más entonces en un departamento? Por ejemplo, un problema en un hospital puede ser visto en una forma por el departamento administrativo y en otro por el departamento médico. Cada uno tiene una visión de la realidad diferente, que está permeada por la profesión, por la base de conocimiento que tienen uno y otro. Uno es administrativo y el otro es médico. Uno lo filtra a través de la salud y otro lo filtra a través de la racionalidad de los recursos. Y ya eso genera un conflicto porque están percibiendo la realidad de manera distinta en función de sus parámetros. ¿Las metas alteran las percepciones y generan conflicto? Claro que sí, las metas diferentes. Tener metas diferentes hace que yo vea el mundo totalmente distinto. Si mi meta, por ejemplo, va a poner un ejemplo de la vida cotidiana, una pareja de esposo, una pareja de novio. La meta de uno de ellos es ir a la universidad, graduarse, ser un profesional y progresar. La meta del otro es seguir trabajando, conformarse con lo que tiene y seguir ahí. Son dos personas que están supuestamente juntos, pero esa diferencia de meta va a generar un conflicto interpersonal tarde o temprano y va a terminar entonces como la fiesta de los monos, a rabazo. Entonces fíjense, las metas diferentes alteran las percepciones y las percepciones alteran entonces y se vuelve una fuente de conflicto. Las diferencias en las metas de un grupo, ¿verdad?, son un contribuidor pero increíble, pero bastante para que la gente tenga una percepción distinta. Y esto se ilustra en el siguiente ejemplo. De esta manera, miren, si la meta de marketing, por ejemplo, es incrementar la participación del mercado, o sea, su participación en el mercado en todo el mundo, ¿verdad?, el personal de este departamento no apreciaría una meta de reorganización, porque ellos lo que quieren es aumentar, incrementar su participación en el mercado. Corrijo, no mundo, sino en el mercado. O sea, marketing quiere aumentar su participación en el mercado. Entonces, los miembros del departamento no quieren que lo reorganicen porque están enfocados en eso. Y las otras áreas, ¿verdad?, para reducir las expansiones de los productos de la compañía en la costa del Pacífico. O sea,
el departamento de marketing quiere expandir y las otras áreas quieren reducir la participación. Ya tienen metas diferentes. Entonces, esa meta diferente y cómo ellos perciben las cosas están entonces generando conflicto entre el departamento de marketing y los otros departamentos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que el departamento de marketing percibe, por ejemplo, en su afán por expandirse y participar más en el mercado, la costa del Pacífico de Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad?, como importante, y las otras áreas perciben la costa del Pacífico como demasiado alejada de la oficina central para ser manejada y controlada. O sea, entienden que eso es muy distante para expandirse, y eso ya genera un conflicto, porque la meta que tiene uno y la meta que tiene otro hace que la percepción se altere, y esa alteración de la percepción estaría generando un conflicto entre un departamento y otro. Mire, si hay algo que a diario altera la percepción de las personas, casi todos los días, sobre todo que viven en una gran urbe o una urbe que se tapona y que es difícil llegar al lugar de trabajo, es el tiempo. Señores, cuando el tiempo se nos agota, alteramos nuestras percepciones, no vemos lo que tenemos que ver, vemos las cosas de manera diferente. O sea, cuando vamos contra el tiempo, nosotros vamos contra el tiempo, eso altera nuestra percepción de la realidad y se alteran y surgen muchos puntos ciegos en nuestra forma de percibir la realidad y no vemos lo que tenemos que ver. ¿Qué ocurre? Bueno, que la perspectiva del tiempo influye en cómo un grupo percibe la realidad. Por ejemplo, las fechas de vencimiento influyen en las prioridades y en la importancia que los grupos asignan a sus diversas actividades. Cuando usted entiende que se le está acabando el tiempo, usted percibe, bueno, que es imposible llegar, y cualquiera que se le coloque al lado va a tener un conflicto con usted, porque usted lo que necesita es tiempo, y el tiempo se le está agotando. Eso es muy importante, como el tiempo se le agota a la humanidad si no busca a Jesucristo el tiempo. Busquen de Jesucristo, señores, para que no después dándose en el pecho, como dicen por ahí. Todo esto siempre a la luz de alguna investigación o algún ejemplo. Los científicos de investigación de un departamento, ¿verdad?, que trabajan para un fabricante de químicos pueden tener una perspectiva de tiempo de varios años. Oh, sí, ellos, que dure todo el tiempo. Mientras que los ingenieros de manufactura de la misma empresa pueden trabajar dentro de marcos de temporales menores de tiempo, de tiempo y de día y de año. ¿Qué pasa? Bueno, pero tú te puedes coger todo el tiempo para tú fabricar, para tú inventarte eso, pero yo necesito fabricar. Tú tienes que darte rápido con el invento, porque si yo no fabrico, si yo no produzco, si no se vende, entonces, ¿cómo nosotros en consecuencia podremos nosotros luego alcanzar nosotros la meta? ¿Cómo podemos alcanzar la meta? ¿Cómo podemos tener recursos para pagarte a ti para que tú inventes? ¿Usted entiende? Entonces, es muy importante. O sea, imagínense que tú le digas a una mujer de 38 años, no, tenemos que esperar para tener un hijo, pero te va a arrancar la cabeza, porque una mujer de 38 años, hace rato que ya te ha pasado meridiano para tener un muchacho. ¿Te imaginas? De que no, que vamos a esperar 5 años más. Pero en 5 años ya esa mujer ya no va a producir muchachos, no hay forma, a menos que sea que venga por obra y gracia de Dios. O sea, ¿me está entendiendo? O sea, hay que entender el tiempo de uno y de otro. Cuando no entendemos el tiempo de un departamento, de otra persona en la vida cotidiana, eso va a generar conflicto. Y este ejemplo lo ilustra bastante bien. Miren, con esa diferencia de ver el tiempo, el departamento de investigación y el departamento de producción, los problemas, ¿verdad?, y los temas que pueden tener un grupo y otro pueden ser considerados, o sea, pueden entenderse como no importante. O sea, lo que tú digas no es importante, porque el problema aquí es el tiempo. O sea, ¿y qué hace esto? Que no es el tema, no es la tarea, no, es el tiempo. Y el tiempo, como yo lo estoy percibiendo, genera conflicto. Es importante entonces trabajar con tiempos claros y entender que lo que para mí es poco tiempo, para el otro puede ser mucho tiempo y viceversa. Y si no me ajusto y entiendo esa realidad, eso se va a convertir en una gran fuente de conflicto. Entonces, así como el tiempo, la percepción que tenemos del tiempo y la realidad se vuelve un gran problema, porque es un gran problema de verdad, o sea, lo que se llama el horizonte de tiempo,
genera conflicto para uno, para los demás individuos que están cerca, y cuando estamos en una empresa, para un departamento y para otro. Regular los tiempos, entender los tiempos es fundamental, pero también tenemos, así como el tiempo altera nuestra percepción de la realidad, así también la incongruencia en el estatus altera la percepción de la realidad. ¿Usted me entiende? O sea, fíjense cómo se ilustra en esta imagen el problema del estatus. Generalmente en una organización, más que un absoluto, se encuentran muchos estándares de estatus distintos. O sea, ¿qué es estatus? Estatus es la posición que la gente ocupa en una sociedad o en un grupo. Y esa posición entonces puede generar conflicto. Pues una fuente de conflicto entre un departamento y otro. Si un departamento puede tener un estatus superior a otro. Por lo general, observamos que al departamento de finanzas se le da un estatus mayor. No necesariamente en cuanto al pago de los empleados, pero en cuanto al valor que se le da, a la importancia que se le da, ese estatus percibido de alguna manera. Y eso genera conflicto. O sea, el resultado es que existen muchas jerarquías de estatus. O sea, una cosa es el estatus que le doy al departamento de contabilidad y otra cosa es el estatus que le doy al departamento de recursos humanos. Mira, hay una diferencia y eso genera un conflicto inmediato en la organización. Vamos a ver entonces con este ejemplo, vamos a ilustrar el ejemplo de la diferencia del estatus. Los conflictos del estatus a menudo son creados por la alta gerencia de la organización, o por quienes dirigen, por los supervisores o por los administradores. ¿Qué grupo inicia el trabajo y qué grupo responde? Ahí está el problema. O sea, yo le estoy dando un estatus a uno superior. O sea, el grupo que inicia el trabajo le estamos dando un estatus superior que el grupo que va a responder. Entonces, un departamento de producción puede percibir un cambio, ¿verdad?, como una ofrenda a su estatus debido a que debe aceptar la iniciación de trabajo de un vendedor. O sea, el departamento de marketing, el departamento de venta o un vendedor es que decide cuándo producir. O sea, yo voy a producir cuando tú vendas. Entonces, lo va a considerar entonces como una afrenta, lo va a considerar como algo, como que me están ofendiendo. ¿Usted entiende? Me están ofendiendo porque tú le estás dando más estatus a él que a mí como departamento. Y eso genera un conflicto que no es funcional. Este conflicto que aparece aquí casi siempre es disfuncional. Es disfuncional porque ya está atentando contra el sujeto. Otra fuente de conflicto que tenemos con respecto a la percepción y que genera distorsión en la percepción y en consecuencia genera, aparte del horizonte de tiempo y aparte del estatus y de las metas, tenemos una cuarta y es la percepción es imprecisa. O sea, cuando nosotros percibimos de manera imprecisa al otro, cuando tenemos dificultad para percibir al otro tal y como es, las percepciones imprecisas a menudo ocasionan entonces que un grupo desarrolle estereotipos, o sea, acerca de los de otros grupos. Por ejemplo, es bastante común, no sé ahora, pero antes se estereotipaba al departamento de recursos humanos como un grupo de vagos y de locos que estaban ahí. Son locos toditos, porque siempre los psicólogos y los psiquiatras lo han estereotipado como gente loca. Y así mismo podemos nosotros estereotipar a la gente de contabilidad como gente muy ensimismada y muy encerrada. ¿Usted entiende? Pero eso, ese problema de las percepciones imprecisas a través de los estereotipos y a través de los valores y a través de las actitudes, eso genera conflicto. Aunque la diferencia entre los grupos puede ser entonces en realidad pequeña, cada grupo tiende a exagerarla. O sea, la gente tiende a exagerar. Es como tú tienes una jefa, un jefe que es de sexo femenino, ¿verdad? O igualmente, si tú eres mujer y eres masculino y tú tienes diferencia con eso, entonces eso puede generar percepciones imprecisas por la forma en que tú valoras el género, por ejemplo. ¿Te entiendes? Igualmente, cuando tú creas muchos estereotipos, eso genera conflicto, indudablemente. Vámonos con este ejemplo. ¿Usted ha escuchado la frase alguna vez de que todas las mujeres ejecutivas son agresivas? O que todos los funcionarios bancarios, se portan igual. Bueno, ¿qué pasa con esto? Si yo digo que todas las mujeres son agresivas, estoy creando un estereotipo. Entonces, cuando se enfatizan las diferencias entre los grupos, los estereotipos se refuerzan bastante y las relaciones se van a deteriorar y el conflicto, ¿qué ocurre? Se va a desarrollar. Porque yo estoy
yo estoy creando una brecha en las relaciones interpersonales entre las personas y en consecuencia entre el grupo. Si yo digo, bueno, que todos los bancarios se portan igual, o digo, estoy insinuando que son ladrones, o que las mujeres ejecutivas son agresivas. Bueno, las mujeres ejecutivas son mujeres ejecutivas y no por ser mujeres son agresivas. No es la condición de mujer que la hace agresiva, es que algunas mujeres son agresivas como algunos hombres son agresivos. O sea, eso no tiene que ver con masculino o femenino. No, nada que ver. La gente es agresiva no por el sexo, tiene que ver con su personalidad. Porque si ustedes se recuerdan, la psicología diferencial los investigadores han aclarado bastante bien eso. O sea, no por eso somos agresivos. Por aquí tenemos nosotros, bueno, un problema de percepción distorsionada, porque estamos percibiendo que por ser mujer ella es agresiva y no es por ser mujer. ¿Estamos claros? Estas tres fuentes que hemos visto son importantes para nosotros poder atender a la prevención y al buen manejo o administración de los conflictos, tanto la interdependencia laboral como la diferencia en las metas, y esto último que hemos visto, la diferencia en las percepciones, y lo que genera esa diferencia en las percepciones, que a su vez genera conflicto. Tener metas diferentes puede generar un conflicto funcional, pero entonces a su vez puede generar un conflicto disfuncional. ¿Estamos claros? Cuando no entendemos los estatus de las personas, cuando le damos un estatus a una unidad por encima de otro y es innecesario que se lo estemos dando, eso genera también conflicto. Cuando se acortan los tiempos, cuando no entendemos que el tiempo mío no es el tiempo tuyo y que producto de yo no entender tu tiempo podemos generar conflicto, eso es necesario que se entienda a sí mismo. Y cuando nosotros entonces distorsionamos la realidad es una, pero nosotros la distorsionamos y tenemos entonces percepciones imprecisas de ella. ¿Y qué ocurre con las percepciones imprecisas? Bueno, los estereotipos son una gran fuente de percepciones imprecisas. Por último tenemos entonces el aumento en la demanda de especialistas. Vamos a ver y con esto terminamos esta primera parte. Entonces, un último aspecto que genera conflicto entre un departamento y otro puede ser el aumento en la demanda de especialistas. O sea, cada día se necesitan en las organizaciones más especialistas, porque el conocimiento se vuelve mucho más puntual y mucho más complejo, y dar servicio o producir un producto por igual. Los conflictos entre los especialistas de personal y el personal de línea de conocimientos generales son probablemente el conflicto intergrupal más común. Bueno, ¿por qué? Porque la gente tiene por costumbre creerse que todo el mundo sabe de comportamiento humano y todo el mundo sabe de psicología. Eso genera un gran conflicto. Bueno, pero todo el mundo no sabe de psicología. Nosotros somos los expertos en comportamiento humano. Entonces, ese conocimiento vulgar o popular de creer que simplemente de que tú escuches a una gente ya te hace un experto en conducta humana genera conflicto muy a menudo. Pero lo mismo le pasa a las personas de informática. Yo soy un experto en informática, pero ¿qué ocurre? Que el hecho de que tú, enciendas un computador, no te vuelve experto en informática, te vuelve un usuario de informática, ¿entiendes? Entonces, eso es una fuente importante hoy día de conflicto, que por lo general se tiende a ser un conflicto de manera, si no se maneja adecuadamente, pasa a ser un conflicto de manera disfuncional. Entonces, eso es un gran problema que tenemos muy a menudo, bastante a menudo. Entonces, hasta aquí hemos visto entonces las diferentes fuentes que generan conflictos tanto en entre un departamento y otro, como entre los miembros de un mismo grupo. Recuerden que al interno de un grupo tenemos tres posibles grandes fuentes, que es la tarea, la relación y el proceso. Entre dos grupos tenemos la interdependencia, las metas diferentes, la percepción como un factor importante entre la diferencia en las percepciones y el aumento de los especialistas. Hasta aquí desde el aula con el profesor Beli Daniel Castillo.